Prim parpadeó mirando a la chica frente a ella, que le estaba contando todo entre lágrimas. Le extendió un pañuelo y tomó su mano temblorosa. ¿Por qué no me contaste algo tan grande? Bambi se giró y la miró. Tú eres la última persona que quería que lo supiera. ¿Por qué? Porque te amaba. Bambi levantó la mirada y sostuvo los ojos de Prim. Te amaba tanto que me daba miedo que mi amor te hiciera daño, como le hizo daño a mi primera novia. Sentía que todo era mi culpa, no quería que pensaras mal de mí, no quería perderte como la perdía a ella. Prim tragó saliva. Entonces, ¿por eso huiste de mí y de todos nuestros amigos, justo cuando nos amábamos tanto? ¿Es por eso? Bambi asintió y las lágrimas comenzaron a caer sin control. El día que más te amé y que tú también más me amabas, me dio miedo. Miedo de que si seguíamos avanzando, terminarías dejándome así otra vez. En ese momento solo podía pensar en una cosa, tenía que huir. Huir antes de que una de las dos ya no pudiera vivir sin la otra. Por eso obedecí a mi mamá y me fui. Prim bajó la mirada. Nunca imaginó que esa fuera la razón detrás de tantos años de dolor, de tantas noches llorando por ese amor que nunca entendía por qué se había ido. Bambi sollozaba con tanta fuerza. Estaba temblando. Prim la abrazó con firmeza, intentando calmarla. Si me lo hubieras contado antes, no habría dejado que esto llegara tan lejos. La voz de Prim empezó a quebrarse. Tampoco pudo contener las lágrimas. No fue tu culpa, Bambi. No tienes que cargar con ese sentimiento tú sola nunca más. Bambi lloró más fuerte. Ya no tienes que seguir soportando ese recuerdo tan horrible, susurró Prim, pegando su frente a la de ella. De ahora en adelante voy a amarte yo, y voy a amarte de la manera correcta, porque el amor equivocado ya nos lastimó suficiente a las dos. Bambi levantó el rostro, Prim se inclinó y le dio un beso. Perdón por todo. No te disculpes, respondió Bambi con una sonrisa que se dibujó entre lágrimas. Mejor gracias. Gracias por todo lo que hizo, que te encontrara. Después de esto, de todo lo que intentamos, ¿podemos intentarlo otra vez, Bambi? Si algo te duele, dímelo. Si algo te asusta, háblalo. Te lo estoy pidiendo, por favor. Bambi escondió el rostro en el hombro de Prim. Las lágrimas seguían cayendo, pero su sonrisa ahora era más clara, más segura. Respondió en voz baja, pero firme. Está bien, vamos a intentarlo otra vez. En la habitación silenciosa solo quedó el sonido de dos corazones latiendo al mismo ritmo y dos personas dispuestas a comenzar su amor desde cero. Era una tarde de domingo, la luz del sol se filtraba entre los grandes árboles frente a la casa, dibujando sombras suaves sobre el suelo. La casa de 2 pisos no era grande, pero estaba llena de pequeños detalles que demostraban cariño y dedicación. Macetas se alineaban el caminito de entrada. En cuanto cruzó la puerta, Prim sintió la calidez del ambiente. Desde la sala se escuchaban las risas de los papás de Min y el delicioso aroma de comida recién hecha salía desde la cocina. Mamá, papá, ya llegué, gritó Min apenas abrió la puerta. Sus padres soltaron una risa y se levantaron para abrazar a su única hija. Luego la mamá de Min volteó hacia Prim y abrió los brazos para abrazarla también. Qué bueno que viniste, Prim. Hoy hice una comida deliciosa. Huele riquísimo, ya me dio mucha hambre, respondió Prim con una suave sonrisa, mientras la mamá de Min le tomaba de la mano y la llevaba a la cocina. Prim observó todo con atención. En la mesa de madera al centro de la casa había portarretratos perfectamente acomodados, fotos de Min cuando era niña o con uniforme escolar y una sonrisa mostrando los dientes, y fotos familiares de viajes, todas llenas de felicidad. La sala tenía una alfombra clara y cojines de colores repartidos sobre el sillón. Los ojos de Prim brillaron. En su corazón pudo sentir lo que era la felicidad verdadera, una calidez que no necesitaba explicaciones, un pequeño espacio al que cualquiera quería volver. Si pudiera formar parte de esa calidez sería maravilloso, pero incluso pensarlo se siente como desear demasiado. Volvió a ver a mí, quien le sonreía desde el otro lado de la habitación. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.